Hola mi querida audiencia, aquí estoy nuevamente con ustedes para compartir más información. Hoy con las enseñanzas recibidas para prepararnos para el momento del gran cambio o cómo prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir viendo poco a poco para que sea más fácil de ir asimilando y, si es posible, poniéndolo en práctica. Como ya dije, el ser humano, al haber sido expulsado del paraíso, quedó aislado del universo y desconectado de la parte espiritual, que es su origen, su esencia. Como ya sabemos también, el ser humano en realidad es un espíritu en un envase, o sea, en un cuerpo físico. Esa desconexión hizo que prestara atención solo a la materia, a lo que podía ver con los ojos físicos y tocar, solamente a lo que había fuera de él. Olvidándose su esencia, se identificó solo con su envase, sin darse cuenta de que la totalidad de su ser se encuentra en las fuerzas que responden a la eternidad de la que es parte, o sea, a la parte espiritual, y no a la conciencia temporal. Vive pensando en que es el cuerpo físico, convencido de que es una criatura de corta duración sujeta a la muerte, y esto lo conduce a la muerte como ser espiritual, al deseo, al dolor, al sufrimiento, a la decadencia, y obviamente la oscuridad aprovechó para hacerle creer lo que ella quiso. Estamos muy dormidos. Tenemos un concepto muy equivocado de lo que es la vida realmente. Por lo tanto, ¿cómo tenemos que hacer para despertar? Bueno, tenemos que trabajar en superar la parte humana, en eliminar el ego, que es nuestro peor enemigo, las ataduras que nos esclavizan. Debemos aprender a soltar los apegos a lo material, al que dirán, a nuestros seres queridos y a cualquier otro tipo de apego. Solo tenemos que concentrarnos en el amor, aprendiendo a amar incondicionalmente. El amor incondicional nos da libertad y no nos ata a nada. Dios muchas veces ha intentado ayudarnos a despertar, enviando a sus elegidos, seres evolucionados como fueron sus profetas, guías espirituales, inclusive su propio Hijo. Pero el ser humano no ha podido abrir su corazón a ese llamado, rechazándolos y defendiendo lo que para él era verdadero. Es como dice en la Biblia, en el pasaje de Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. En el pasado, la mayoría de la humanidad no conocía las leyes de la naturaleza de causa y efecto. Por lo tanto, no calculó las consecuencias de sus propias acciones maléficas. Incluso actualmente seguimos así, porque en la mayoría de los casos, aunque las conozcamos, no le damos importancia. Nos dejamos dominar más por las emociones y no tomamos conciencia del significado real y seguimos originando karmas en vez de ir eliminándolos. Luego, ante las dificultades, nos quejamos y nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí si yo nunca hago daño a nadie?
no es solo no hacer daño a nadie, sino es cumplir con los verdaderos valores. Dios quiere que volvamos a ser parte del paraíso perdido. Quiere que volvamos a ser parte del todo. Y para ello, tenemos que trabajar en recuperar lo que hemos perdido en nosotros mismos. Tenemos que trabajar en conocernos. Tenemos que dejar de prestar tanta atención a lo externo, a nuestro entorno, y concentrarnos más en descubrir nuestra esencia. Entender que no solo somos el cuerpo que vemos, debemos aprender a mirar hacia adentro, descubrir lo que realmente somos. Es importante hacer un alto en nuestra agitada vida y reflexionar, cambiar nuestro enfoque con respecto a nuestro futuro. Tomar conciencia de que tenemos que preparar nuestro futuro y entender que para ello no es necesario lo material, sino lo espiritual. Tenemos que trabajar en esta parte con el mismo afán y empeño que lo hacemos para asegurar nuestro futuro económico, para alcanzar un éxito, el reconocimiento, el poder, cosas que dentro de poco ya no tendrán ninguna importancia. Entendamos que debemos buscar a Dios, que es la fuente principal de nuestro alimento para fortificar la parte espiritual. Tenemos que hacer la voluntad divina, cumplir con Dios, y lo demás vendrá por añadidura. Porque de esa manera Dios se encargará de todo. Podremos vivir sin preocupación y así podremos alcanzar la armonía, detalle fundamental para crecer a nivel espiritual. Es totalmente verdadero lo que dice en el pasaje de la Biblia en Mateo 6, del 25 al 34, que nos dice que no nos preocupemos por qué vamos a comer o qué vamos a vestir. En realidad es así. Realmente es así. No seamos necios y confiemos en Dios. Aumentemos nuestra fe. Entendamos que Dios es nuestro verdadero Padre y nos ama incondicionalmente. Él es el encargado de nosotros en todos los aspectos, siempre y cuando estemos aferrados a Él. Posiblemente digan entonces, ¿por qué hay hambre y sufrimiento en el mundo? Es por varios factores. Por un lado, porque el ser humano se ha olvidado de que tiene un Padre todopoderoso. Y como Él nos dio el libre albedrío, no puede intervenir si no se lo pedimos. Por otro lado, tiene que ver con el karma, o sea, las consecuencias de nuestros actos. Y no solo de la vida actual. También tiene que ver con el aprendizaje de cada uno. La venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. Es fundamental, indispensable, prepararse para ese momento. Al prepararnos, estaremos asegurando nuestro futuro. Y es un seguro completo. Seguro que nos cubre en todos los aspectos y jamás falla. Para ello, solo tenemos que acercarnos a Dios, pedirle que nos guíe y dejarnos guiar mansamente, aceptando su voluntad, respondiendo y cumpliendo sus leyes. Llevando una vida espiritual armoniosa,
sana en todos los aspectos, en todos los sentidos, y con mucho amor a Dios, a nosotros mismos, a los demás. Esto es la base principal para una vida feliz. Si nuestra actitud hubiera sido siempre de este modo, no habría sufrimiento en la tierra. Pero nos cuesta aceptar que Dios es lo más importante en nuestra vida. Y las leyes de la naturaleza de causa y efecto siempre se cumplen. No dejemos a Dios para después. No dejemos a Dios para cuando podamos. No. Tenemos que ponerlo en primer lugar. Destinemos una hora determinada para tener una cita con Él todos los días. Y no olvidemos que todo lo que hacemos de bien o de mal vuelve a nosotros multiplicado. Entonces, cuidemos nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras intenciones, para que todo lo que sembramos solo sea lo bueno. Hagamos las cosas no para demostrar a los demás, sino para satisfacer a Dios. La única opinión que debe importarnos es la de Dios. Esto es asegurar el futuro, porque así nuestra cosecha será todo lo mejor en todos los aspectos. Tendremos paz, amor y verdadera felicidad. Por eso es que se dice, no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan, o hazle a los demás lo que te gustaría que te hagan. Con solo respetar esto y ponerlo en práctica, ya tenemos mucho a nuestro favor. Debemos tener siempre presente de que todo ser humano tiene derechos y obligaciones para convivir con sus semejantes. Tenemos que aprender a delimitar hasta dónde van nuestros derechos y dónde empiezan nuestras obligaciones con los demás. Y jamás olvidar el respeto y el agradecimiento. Les voy a dejar un pequeño resumen de este video. Primero, no olvidar que nuestro ser responde a nuestra esencia, que es la parte eterna, la parte espiritual. 2. Dejar de identificarnos tanto con el cuerpo físico. Este es solo el envase. 3. Eliminar el ego, las ataduras, los apegos. 4. Concentrarnos solo en el amor incondicional que nos da libertad. 5. No perder de vista las leyes de la naturaleza de causa y efecto y no dejarse dominar por las emociones. 6. Dejar de prestar tanta atención a lo externo y trabajar en conocernos a nosotros mismos y saber quiénes somos. 7. Buscar la fuente de alimento verdadero que es Dios y asegurar nuestro futuro. 8. Cumplir con la voluntad divina y aferrarnos a Dios, y el resto viene por añadidura. 9. Alcanzar la armonía. 10. Hagamos las cosas no para demostrar a los demás, sino para satisfacer a Dios. Espero que les sirva para reflexionar. Piénsenlo, analícenlo, por favor. Y si gustan, traten de ponerlo en práctica.
Como dije al principio, vamos a ir poco a poco para que vaya quedando grabado en la mente, para no saturarlos con tanta información. Si tienen dudas, pueden hacer sus preguntas, que con gusto responderé todo lo que esté a mi alcance. Vamos a continuar entonces con este tema en el próximo video. Pido a Dios que los ilumine, los bendiga, los guíe y los acompañe siempre. Hasta pronto.